Ahí va de nuevo. Esperen un segundo. Share. Acá estamos. Share. Bien, acá estamos. ¿De la clase pasada quedó alguna duda de polarización? ¿Entendieron todo? Sí, a mí me quedó una duda porque estuve releyendo el PDF ayer. Por ahí lo dijiste Ok. en clase, pero no me acuerdo. ¿Intercambiabas todo el tiempo el KZ con el omega T? O sea, ¿le cambiabas el signo Le cambié el alguno? signo, quise mantenerlo siempre el mismo, pero puedo haber fallado. No importa igual, si escribís caseta menos omega t o omega t menos caseta, estamos siempre escribiendo una onda que va para el mismo lado. Ah, porque me confundía con el tema del signo horario o antihorario y si los cambiabas no sé si siempre quedaba así, por eso. Lo llamé siempre, traté de llamarlo siempre caseta menos omega t. Ah, ok, Y porque había veces que se sí, cambiaba. el horario y el interhorario está en función de que es caseta menos omega t. Mm, bueno, no sé, por ahí lo vuelvo a ver, pero me parece que estaba como que cambiado justo en esa parte, entonces no quedaban como que los dos eran horarios, si hacía la cuenta. Lo reviso, lo reviso. Tal vez lo escribí mal y no queda bien. Pero ahora, después de la clase, lo reviso y de última lo cuelgo de nuevo. Está bien, gracias. De nada. Sí, Agustín, ¿qué duda te quedó? Agustín, hola. X cuadrado más Y cuadrado, ok, no siempre igual. O sea, yo lo que dije es calcúlenla con el conjugado. Ah, en el campo por el campo conjugado. Y saben cómo conjugar números complejos. Ya se los contamos la vez pasada. ¿Está bien? Bueno, si no quedaron más preguntas de lo de la vez pasada, pasamos a lo de esta clase. El otro día vimos estados de polarización y polarizadores. Hoy vamos a ver otros dos métodos de cambiar la polarización de una onda incidente. Ya los vieron en la teórica, supongo, pero bueno, vamos a entretenernos un montón con esto en la práctica. El primer método es la polarización por reflexión, el ángulo de Brewster que vieron. Acá tal vez hay un par de cosas que les queden en claro más adelante, en teórica 1 particularmente, pero bueno, vamos a tratar de contarlo de la mejor forma posible. La idea es que, acá tengo un dibujito, me parece, sí. Cuando una onda electromagnética incide sobre una superficie plana, tenemos dos estados de polarización distintos, dos posibilidades, digamos. Acuérdense que nosotros estamos trabajando siempre con el campo eléctrico, pero el magnético también está. Y sabemos que el campo magnético y el campo eléctrico son perpendiculares. Entonces, va a depender de cómo sea esa incidencia del campo magnético o del campo eléctrico. Antes de eso, creo que ya lo deben haber definido en la teórica, pero por las dudas, el plano de incidencia lo definieron. Es un nombre simplemente, es el plano que contiene al vector normal, a la interfaz, al rayo incidente y al rayo reflejado. Acá se ve en este dibujito. Pero bueno, igual que Snellen, sí. La idea es que hay un caso particular en que si incide una onda sobre un cambio de medios en un material dieléctrico, sí, en el pizarrón es imposible, pero acá encontré este dibujito 3D que es hermoso. Si incide una onda sobre un cambio de medio,
Hay un caso en particular en que no voy a ver una componente de la onda reflejada, ¿sí? Entonces, al estar perdiendo parte de la onda incidente, en definitiva estoy seleccionando una componente, ¿sí? Por eso decimos que es polarización. Bueno, lo que les contaba de que hay que tener en cuenta cómo es el campo magnético y el campo eléctrico, estos dos modos posibles de polarización que les decía. ¿Lo escribí por acá? Me parece que sí. Acá, sí. Las dos posibilidades son que el campo eléctrico sea perpendicular al plano de incidencia y el campo magnético paralelo, que se llama transverso eléctrico, y al revés, que el campo magnético sea perpendicular al plano de incidencia y el eléctrico sea paralelo. ¿Sí? Acá están los dos dibujitos. Acá se ve bien. Hay unos coeficientes que no sé bien cómo lo dio Ricardo esto en la teórica, pero creo que, no sé si mencionó los coeficientes de Fresnel. Hay unos coeficientes que se llaman coeficientes de Fresnel que nos dicen cómo son las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas en cada caso, en el transverso eléctrico y en el transverso magnético. ¿Sí? Esos coeficientes los van a desarrollar un montón y van a deducirlos en teórica 1, pero yo se los voy a contar nada más. Pero bueno, cuestión. Les presento, estos son los coeficientes de Fresnel, dependen del ángulo de incidencia y de los índices de refracción. Acá NI es el medio de arriba y NT es el medio de abajo. Tita I es el ángulo de incidencia, tita T el ángulo de transmisión, lo mismo, misma notación que en Snell. Hay un caso en particular en que, en el caso transverso magnético, o sea, en el caso en que el campo eléctrico sea paralelo al plano de incidencia, R paralelo lo llama por eso, este tipo puede anularse, solamente para un ángulo en particular, que ahora vamos a ver cuál es, que es el que se llama tita de Brewster. Este no se puede anular nunca, ¿sí? Si quieren hagan la cuenta, vean si encuentran algún valor para el cual se puede anular, van a llegar a que no se puede anular. Los transmitidos siempre son distintos de cero, así que no vamos a poder polarizar en ese sentido. Solamente vamos a poder quedarnos con una componente del campo en el caso que el campo sea paralelo al plano de incidencia. El campo eléctrico, perdón, sea paralelo al plano de incidencia. Entonces, acá digo esto, hay un ángulo determinado para el cual el coeficiente de reflexión paralelo se anula en el modo transverso magnético y lo que resta es hacer la cuenta, ¿no? Pedir que este numerador de acá sea 0 y recordar que también sigue valiendo la ley de Snell. Acá está el dibujito con la anotación. Bien, lo llamo tita a incidente particular, donde R paralelo es igual a 0, a tita de Brewster. Y usamos Snell y usamos algunas movidas trigonométricas. Básicamente que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Fíjense que la cuenta es muy sencilla. Pido que el numerador sea 0, o sea que NI coseno de t por NT coseno de t sean iguales. Despejo coseno cuadrado de tita t. A partir de la ley de Snell, despejo el seno cuadrado de tita t. Sé que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Lo escribo en función de estos de acá, de lo que me quedó del otro lado, de los titas de Brewster. Pero también sé que coseno cuadrado de tita de Brewster más seno cuadrado de tita de Brewster, sea quien sea, tita de Brewster tiene que ser igual a 1, porque es coseno cuadrado más seno cuadrado. Y ahí me queda una ecuación súper sencilla. ¿Sí? Y llego a que la tangente cuadrada de tita de Brewster es nt cuadrado sobre ni cuadrado. ¿Sí? O sea, depende de la relación entre los medios, en definitiva. Creo que para el vidrio son 56 grados, una cosa así. Para una interfaz aire-vidrio. El tita de Brewster es el ángulo particular en el que tengo, en el que se me anula la componente paralela de la onda incidente. ¿Sí? Es un nombre nada más. Es el ángulo para el cual la componente paralela es 0.
Entonces, en el ángulo de Brewster el campo eléctrico no tiene componente reflejada. Antes tenía componente reflejada, no. Tengo un campo eléctrico que me incide con determinada polarización o siquiera en luz natural. Y yo lo que hago es seleccionar una parte, porque el reflejado lo estoy matando, ¿sí? Solamente en este caso particular. Entonces, medio que estoy polarizando mi onda de salida, mi onda reflejada. Lo que pueden probar es que esta condición de acá, usando con Snell, etc., nos resulta la misma condición de que θ de Brewster más el ángulo transmitido tiene que ser exactamente igual a pi sobre 2. ¿Sí? Es la misma condición en el fondo. Pueden ir de acá a acá usando la ley de Snell. Y les quería hacer una pregunta que quiero que la contesten, no sé si en el foro, para la clase que viene o algo. ¿Podemos tener Brewster y ángulo crítico? El ángulo crítico que vimos con Snell al mismo tiempo. Para contestar eso van a tener que considerar esto y la condición de ángulo crítico, que ya la tienen anotada en algún lado. Sí, pero bueno, extiendo la pregunta un poco más. ¿Puedo? Obvio. ¿Qué ocurre primero? En el caso eventual de que ocurran los dos. No solo si son en simultáneo, sino si no son en simultáneo, ¿cuál ocurriría primero? Bien. Para pensarlo. Y nos lo cuentan en la clase que viene. No, o sea, la pregunta es si se pueden ocurrir al mismo tiempo. Primero, ¿pueden ocurrir al mismo tiempo? Si no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿cuál ocurre primero? ¿Sí? Entonces, la moraleja, para pensar, la moraleja es esa, ¿no? Que nosotros tenemos una onda incidente, incidimos con un ángulo muy particular y la onda reflejada solamente va a tener componente perpendicular al plano de incidencia. ¿Sí? O sea, es una forma de polarizar linealmente. Todos ven que es una forma de hacer polarización lineal. O sea, no le estoy agregando ninguna diferencia de fase en I, que es lo que necesitaría para tener una polarización elíptica o circular, si fueran las amplitudes iguales. Estoy matando una componente. ¿Está bien? Perfecto. Bien. De Brewster creo que hay algunos ejercicios en la guía. Sí, hay varios, pero son sencillos en general, porque no tenemos que preocuparnos por esto de rotar y todo lo que nos preocupamos con polarizadores y nos vamos a preocupar un montón con láminas retardadoras. Es simplemente en ese ángulo particular matamos la componente que corresponde. ¿Sí? Bien. Bueno, les dejo la pregunta entonces y la extensión de la pregunta dada por Luz. ¿Alguna pregunta más sobre Brewster o pasamos a láminas retardadoras? Si no hay preguntas sobre Brewster, en 5 segundos paso a láminas retardadoras. Ok. Láminas retardadoras. Después tengo un videito para mostrarles que está bueno. Entonces, lo que hacen las láminas es cambiar la polarización de la luz incidente. Son de materiales que agregan un desfasaje, ¿sí? Acá sí vamos a poder obtener una onda elípticamente polarizada, por ejemplo, si incidimos con alguna lineal, por ejemplo. La idea es que es un material que tiene distinto índice de refracción en una dirección que en otra dirección, ¿sí? En general, las láminas retardadoras se dice que tienen una dirección o un eje ordinario y otro extraordinario. No sé si lo dibujé, creo que no lo dibujé.
y tienen un índice de refracción correspondiente al eje ordinario y un índice de refracción correspondiente al eje extraordinario. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo dos índices de refracción distintos? Cuando incido con una onda, cuando la onda electromagnética llega a la lámina retardadora. Las velocidades cambian, claro. Como las velocidades cambian en cada dirección, se produce un desfasaje adicional que antes no tenía. Entonces, ese desfasaje es lo que me va a producir un cambio en la polarización de la onda incidente al pasar por la lámina. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Eso. ¿Cómo escribir esa diferencia de fase que nos produce la lámina retardadora? ¿Sí? ¿Cómo lo escribimos? Bueno, recuerden que tenemos que ver cuál es la diferencia de camino que van a recorrer cada una de las ondas en la lámina. Cada onda va a recorrer K por D. Perdón, cada onda no va a recorrer K por D. La fase adicional en cada onda va a ser K por D. El K por D, el K va a estar determinado por el índice de refracción que tenga en ese eje de la lámina. ¿Sí? Acuérdense que el K es la velocidad, que es omega sobre C, por el índice de refracción. Entonces, cambiando el índice de refracción, cambio el K. Entonces, la diferencia de fase va a estar dada por el espesor de la lámina, el espesor de la lámina por la diferencia de los Ks en cada dirección. Esto está vinculado con la diferencia de medios, y omega sobre C lo podemos escribir como 2pi sobre lambda. Entonces, obtenemos que la diferencia de fase producida por la lámina retardadora es 2pi sobre lambda por, en módulo, la diferencia de índices de refracción por el espesor de la lámina. ¿Sí? Eso es lo importante. Fíjense de qué parámetros depende esta diferencia de fase. Va a depender de la longitud de onda con la que yo incida, o sea que una lámina retardadora no es siempre retarda lo mismo, siempre agrega la misma diferencia de fase. Depende de la longitud de onda con la que incida la diferencia de fase que me va a agregar. Depende del espesor de la lámina y depende de, bueno, cómo esté fabricada esa lámina, ¿no? De la diferencia de índices de refracción que tenga en cada eje. Pero esto me parece súper importante, ¿sí? Una lámina no funciona siempre igual para todas las ondas incidentes. Depende de con qué longitud de onda está incidiendo. ¿Sí? Entonces, como dije recién, el estado de polarización de salida va a estar determinado por el valor de este delta phi. Ya vimos cuáles eran los delta phi que nos daban distintos estados de polarización. ¿Sí? Aparece el módulo porque no cambia en realidad si es más o menos. Lo que me importa es la diferencia de... En módulo, la diferencia de índices de refracción. Bien. Entonces, tenemos tres tipos de láminas retardadoras. Una no hace nada, porque delta phi, el desfasaje total que agrega es de 2pi, o sea que la polarización a salida es exactamente la misma. Si tengo una onda y le agrego un desfasaje de 2pi, el estado de polarización es el mismo. Lámina de media onda, en el cual el desfasaje agregado es un múltiplo impar de pi, o sea, pi, 3pi, 5pi, etc. Y lámina de cuarto de onda, en el cual el desfasaje es un múltiplo de pi sobre 2. Más menos pi sobre 2, o 3 medios de pi, o 5 medios de pi, 7 medios de pi, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué hace cada una de estas láminas. Acá hay algo súper importante, que es que
volvemos a necesitar escribir el campo que incide en ejes de la lámina. ¿Por qué? Porque yo sé cómo agrega el desfasaje la lámina en dirección de la lámina. ¿Sí? Yo sé que la lámina tiene un eje ordinario y extraordinario. En general, o van a encontrarlo escrito como ordinario y extraordinario, o como lento y rápido. Muchas veces van a encontrar el eje lento de la lámina y el eje rápido de la lámina. El eje, en general, se desfasa en el eje lento de la lámina, o lo que yo llamé E extraordinario de la lámina. Entonces, para saber cómo desfasa una lámina, o dónde agrega el desfasaje una lámina retardadora, tengo que tener escrito el campo incidente en ejes de la lámina retardadora. ¿Sí? Porque yo sé que la lámina retardadora me va a agregar desfasaje en el eje lento de la lámina, o en el eje extraordinario de la lámina, como quieran llamarlo. ¿Sí? Pero lo va a agregar en esa dirección, no lo va a agregar en cualquier otro lado. Entonces, para saber cómo va a ser el campo a la salida, tengo que tener sí o sí escrito el campo incidente en ejes de la lámina. En definitiva, vamos a hacer las mismas cuentas que hicimos con los polarizadores lineales, que en el polarizador nosotros sabíamos cómo actuaba el polarizador, pero escribiendo el campo en los ejes del polarizador. ¿Sí? Acá lo mismo, sabemos cómo actúa la lámina, pero escribiendo el campo en ejes de la lámina. Entonces, acá explico un poquito mejor eso. Al pasar por la lámina, yo imagínense que tengo un campo incidente. Esto es un EO. EO por E a la I casi menos M a la T en el eje O de la lámina. Y otra amplitud por E a la I casi menos M a la T en el eje E de la lámina. Acá en particular puse una onda linealmente polarizada, pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pueden ponerle un E a la I epsilon y ser algo general. Entonces, al pasar por la lámina, lo que me agrega es una fase a cada componente, tanto la componente ordinaria como la componente extraordinaria. Este KO por D y este KE por D. Y lo que puedo hacer, como les conté más o menos recién medio hablado, es escribir todo el desfasaje en una sola dirección. ¿Sí? Y esto de acá es una fase global que no importa. Lo que importa es la diferencia de fase entre las dos direcciones. Entonces, lo que obtengo en definitiva es un E a la I delta phi, que antes no tenía en una de las dos direcciones. Repito, en general vamos a agregar el desfasaje en el eje lento de la lámina o en el eje extraordinario de la lámina. Entonces, fíjense que depende de cómo sea este delta phi, todavía no dije nada de cómo es la lámina, voy a tener distintos tipos de polarizaciones a la salida. El K es el número de onda de siempre. Pero acordate arriba que K, no tan arriba, acá. K lo escribimos como omega sobre C por el índice de refracción. O sea que son distintos porque depende totalmente del índice de refracción. Y los índices de refracción en cada dirección son distintos. Porque no sé por qué escribí KD. Perdón. Tiene que decir KE. Acá me falta... acá me confundí de letra, está bien, ya entendí la pregunta. Perdón, después lo corrijo. Me mareé con la E, con la D. Después me di cuenta que en un renglón puse como 5 E's distintas. Fueron problemas que fueron surgiendo en el momento. Bueno, entonces, dependiendo de quién sea este delta phi, va a ser la polarización que yo tenga a la salida. ¿Sí? Fíjense que yo acá, en particular, había decidido incidir con una onda linealmente polarizada, porque se me ocurrió simplemente. Si este delta phi es tal que es pi sobre 2, la onda a la salida va a estar elípticamente polarizada. ¿Sí? Fíjense que es la única forma, por ahora, que tuvimos de tener una onda elípticamente polarizada a la salida incidiendo con lineales. ¿Sí? Con el polarizador siempre la onda a la salida era lineal, y con polarización por reflexión, que es con Brewster, la onda a la salida siempre va a ser lineal. Así que este método de láminas retardadoras nos permite obtener
ondas elípticamente polarizadas a la salida. Bueno, hasta acá más o menos entendió, ¿no? Agrego un desfasaje que depende de quién sea el longitud de onda incidente, depende de cómo sea la lámina, etc. Bueno, pero vamos a remangarnos y hacer un poquito mejor las cuentas. Y para remangarnos un poco más, vamos a ver cómo escribir el efecto de cada una de estas láminas en forma matricial. ¿Sí? Pues les prometí que todo esto iba a hacer con matrices, así que yo cumplo mis promesas, vamos a hacerlo con matrices. Sí. Sí, hay una carita feliz. Para que sea un poco más ameno, ¿no? Porque después me dijeron que me hacía la mala con las matrices, que no sé qué, así que les pongo una carita feliz ahora. Bueno, entonces. Claro. Escribo solamente la lámina de media onda y de cuarto de onda, porque la lámina de onda completa no hace nada, en definitiva. Agrego un desfasaje de 2pi. Les voy a hacer una pregunta igual al respecto de eso. No quiero que vean la matriz. Si agrego un desfasaje de 2pi, antes de escribir cualquier cosa, yo tengo un campo incidente y un campo a la salida. Y quiero escribir de forma matricial. E a la salida es igual a una matriz por un E incidente. Imagínense que tengo todo escrito en los ejes correspondientes, etc. ¿Qué matriz debería usar si yo sé que la lámina de onda completa no hace nada? ¿Qué matriz es la que no hace nada? Me muestra matemáticamente ese no hace nada. La identidad, perfecto. Sí, o sea, la matriz relacionada a una lámina de onda completa es una matriz identidad. Bien, entonces, lo que hago acá entonces es escribir un campo incidente en general, no le pongo ninguna polarización en particular, o si quieren, lo más general es elíptico, los demás son cosas particulares. Ya lo escribo en en ejes de la lámina, con el ordinario y el extraordinario. Ya digo que la diferencia de fase, el desfasaje, se agrega en el eje extraordinario, ¿sí? Pero bueno, escribimos una onda incidente en general, en los ejes que corresponden. Sabemos que a la salida lo que va a pasar es que se agrega una diferencia de fase en el eje extraordinario. Si estoy estudiando una lámina de media onda, el desfasaje va a ser más menos pi. Así que agrego un e a la i más menos i pi, que eso siempre me da menos 1. Entonces, a la salida, sea como sea la polarización incidente, esta va a ser, acá me falta poner en e versor. ¿Qué es el epsilon? Es la polarización, la polarización de la onda incidente arbitraria que yo elegí. ¿Sí? Si quieren ponerle 0, es una linealmente polarizada. Si quieren ponerle pi sobre 2, si quieren ponerle pi sobre 4, lo que quieran. ¿Sí? No estoy casándome con ninguna polarización incidente. Lo dejo en general. Bien, entonces, acá me falta un eversor, después lo agrego. Esto es lo que hace, en definitiva, la lámina de media onda. Entonces, si lo comparo con la onda que tenía incidente, lo que veo es que cambia el signo, simplemente, acá, ¿no? Entonces, ¿qué matriz, si yo quiero escribir el campo a la salida como una matriz por el campo incidente, qué matriz debería escribir? ¿Qué matriz es la que me cambia? Me deja la parte en O igual y la parte en E le cambia el signo. Bien, perfecto. 1, 0, o sea, piensen en vectores columna, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? La primera columna me dice lo que hago con el X, y la segunda columna lo que hago con el Y, que es algo que explicó Milton el otro día que me pareció súper gráfico para ver. Entonces, no los estoy mezclando, así que la matriz va a ser diagonal. Y al X, ¿qué le hace? Lo deja igual. Entonces el vector que tengo que multiplicar ahí es por el 1, 0. Y el eje Y, ¿qué le hace? Simplemente le cambia el signo. Así que va a ser el 0 menos 1. ¿Sí? Esta es la matriz para una lámina
de media onda. ¿Sí? O sea, siempre que queramos escribir qué hace la matriz, qué hace la lámina de media onda, vamos a usar esta matriz, siempre y cuando, acá es algo que quiero recalcar, el desfasaje sea en el eje que llamé E, extraordinario. ¿Sí? Si el desfasaje era en el eje ordinario o en el otro eje, el menos va a estar acá. ¿Sí? Depende cómo esté orientada la lámina, donde esté el menos. ¿Sí? Si yo tenía una lámina que la ubiqué de forma tal que el desfasaje lo haga en el eje que llamé O, bueno, y el menos va a estar acá. Eso lo vamos a ver en un ejemplo que hago después. Ahora, lámina de cuarto de onda. Agrega el desfasaje de E a la más menos y pi sobre 2 en el eje extraordinario. Hago la misma cuenta, E a la salida, el E incidente es el mismo, E a la salida va a ser agregarle un E a la más menos y pi sobre 2. ¿Sí? Y eso es más o menos i. Y acá yo me empecé a reír sola, les voy a contar la verdad, porque me di cuenta que puse E sub E por E a la i epsilon por E a la algo en E versor por E a la i caseta menos omega t. Empecé a reír sola. ¿De qué depende el más y el menos? En general va a estar dado. Fíjate que va a estar dado. Sí, depende de la lámina eso. Sí, sí, sí. Así que nada, como que tuve un lapsus ahí en la preparación de la clase porque me empecé a reír sola. Pero bueno. Me dio mucha feca cambiar la notación. Quería cambiarla, pero me dio feca. Perdón. Entonces, volviendo, si yo quiero escribir el campo a la salida, ¿nos va a quedar una matriz compleja? Sí, va a tener un i. Sí, sí, completamente. Es lo que iba a mostrarles ahora. Fíjense que lo que hace entonces es al eje O lo deja igual y al eje E le agrega un más o un menos i. Entonces, análogamente al caso anterior, si antes le agregaba un más o menos 1, perdón, si antes le agregaba un menos 1, dijimos que la matriz era 1, 0, 0, menos 1. Si ahora le agrego un más o menos i, en vez de ese menos 1, vamos a tener un más o un menos i. Sí, van a ver que las cuentas no son difíciles una vez que entienden cómo operar con matrices. Algo muy bueno de las láminas es que a la salida no se pierde intensidad. ¿Sí? Entonces, en general uno va a tratar de perder la menor intensidad posible. ¿Sí? Vamos a tratar de usar, si tenemos una onda incidente y queremos determinada polarización de salida, vamos a tratar de usar en general más láminas para tener la misma intensidad de salida. ¿Sí? Solamente con el polarizador perdemos intensidad. Entonces, hasta acá creo que ya más o menos esto lo vieron en la teórica, el repaso de cómo funcionan las láminas, qué hacen, y bueno, qué hace Brewster también. Ahora iba a hacer un ejercicio, pero antes de hacer el ejercicio quiero saber si tienen dudas hasta acá. ¿Hay dudas hasta acá? Ok. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si alguien no entiende algo, me frenan ahora. ¿Qué ocurre con la parte que multiplica a menos i? La parte que multiplica a menos i, ¿qué te referís? ¿Esto de acá? O sea, ¿qué pasa con esto? Va a depender de quién sea la polarización incidente. ¿Sí? Si yo tenía una onda linealmente polarizada, por ejemplo, imagínate que este epsilon era 0 y tenía en sub O en O versor, más menos I por S sub E en E versor. Bueno, ese I me va a resultar en una onda elípticamente polarizada a la salida. Pero va a depender de quién sea la polarización incidente. Si incidía con una elípticamente polarizada, que la elíptica, acordate que ya tenía una I,
se me va a multiplicar por otra y me va a salir lineal. Bien. ¿Más preguntas? El otro día estaban mucho más preguntones. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al ejercicio, que no es un ejercicio de la guía. Sí, a mí también me preocupa. No es un ejercicio de la guía. No, al revés. Yo creo que mientras mejor es la clase, más preguntas surgen. Porque tenés al público más metido. Claro, para mí que no preguntan es que están perdidos. Por eso insisto tanto con el tema de que hagan las preguntas que se les ocurran o se les crucen por la cabeza. Cuando empiecen a hacer ejercicios de la guía 4 y se enfrenten a los problemas, puede ser que ahí surjan más. Es probable. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que vean que no están completamente desligados lo de polarizador y lo de láminas. Hago un ejercicio donde están ambas cosas. No quiero esto. No es un ejercicio de la guía. Me parece que es un parcial, pero no es complicado. O sea, con las herramientas que les di entre la clase pasada y esta, lo pueden hacer y lo pueden entender perfectamente. Entonces, lo que tenemos es... mira vos. Lo que tenemos es un polarizador y una lámina retardadora. ¿Sí? Y fíjense que no me dice nada de cómo incide, con qué polarización incide en el polarizador, porque una vez que pase por el polarizador, ¿cómo va a salir la onda en esta región? ¿Con qué polarización va a estar? Lineal. Bien, recuerden que del polarizador siempre sale lineal, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo sea la onda incidente, yo sé que a la lámina retardadora le va a entrar una onda linealmente polarizada. O sea, más allá de los ejes del polarizador. O sea, lo de los ejes del polarizador lo hacemos para saber cómo escribirla, ¿sí? Pero en cualquier sistema de ejes que vos elijas, sale lineal. O sea, en un sistema de ejes va a estar solamente en una dirección y en otro sistema de ejes va a estar en ambas direcciones, pero que es lineal en cualquier sistema. No necesariamente. Depende de lo que estés haciendo. O sea, tal vez tu fuente ya tenés luz elípticamente polarizada y quieres hacerlo pasar por una lámina, por ejemplo, para obtener lineal. Depende. Pero bueno, acá el problema plantea, antes de ponerse a hacer las cuentas más hard, alguna parte interesante, que está buena para entender más o menos cómo funcionan las láminas. Nos dicen que tenemos una fuente que emite en dos longitudes de onda distintas, 1000 nanómetros y 500 nanómetros. Bueno, sabemos que el eje del polarizador está a 30 grados del eje X, la lámina tiene espesor D, y los índices de refracción, fíjense que es muy poquita la diferencia, son 1,3 y 1,4, ¿sí? Ese N extraordinario y ordinario que les había mostrado antes. La primera pregunta que nos hacen es determinar cuál es el espesor que tiene que tener la lámina para que funcione como cuarto de onda para la longitud de onda lambda 1. Y con ese espesor, ¿qué tipo de lámina es para lambda 2? Y esto es algo que me gusta insistir, que la lámina no es de por sí una lámina de onda completa, de media onda, etc. Depende de la longitud de onda con la que yo incida. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de... quién tiene que ser este espesor D. ¿Sí?
Lo que planteamos es el desfasaje, como siempre, de por 2pi sobre lambda por la diferencia de índices. Decimos quién tiene que ser el desfasaje para que sea de cuarto de onda, que recuerden que es pi sobre 2 o cualquier múltiplo pi sobre 2 más 2kpi. Hacemos la cuenta, o sea, ponemos de este lado pi sobre 2, bueno, bla, 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 cuentita, y nos queda un espesor determinado para D. Pero fíjense que el enunciado nos dice el mínimo espesor. Determine cuál es el mínimo espesor D que debe tener la lámina para que funcione. ¿Por qué el mínimo? ¿Y por qué yo resalté como que ese era el resultado, como que ese era el mínimo? Clic. Bien, lo que dice Lautaro. Sí, repito la pregunta. Fíjense que el enunciado, acá arriba está, me dice cuál es el mínimo espesor D que debe tener la lámina. Y yo digo, bueno, yo sé que una lámina de cuarto de onda, el desfasaje es pi sobre 2, entonces donde dice desfasaje pongo pi sobre 2 y despejo con los datos que me dan el problema. Pero ¿cómo me aseguro que sea el mínimo? Lo que dice el autor es correcto. Si yo tengo un desfasaje de pi sobre 2 más 2kpi o 2mpi, el desfasaje va a ser el mismo en definitiva, ¿no? Lo que voy a lograr es el mismo. Entonces es esto que escribo acá. Si delta phi es pi sobre 2 más 2mpi, el desfasaje es el mismo, así que con m igual a 0 va a ser el mínimo D para que funcione como lámina de cuarto de onda. Y otra cosa que nos preguntaba era, ok, ahora que tenés ese valor de D, ¿qué tipo de lámina es para la longitud de onda lambda 2? Bueno, acá lo que tengo que hacer es encontrar delta phi con el valor que me dan de D, y queda una cuenta hermosa y queda pi directamente. ¿Sí? Entonces, para lambda 2 es una lámina de media onda, de lambda sobre 2. ¿Sí? O sea, fíjense que depende de cómo sea la fuente, el tipo de lámina que va a ser. Eso es lo que quiero que quede claro. Bien. Inciso A, listo. ¿Alguna pregunta? Esa es la parte sencilla del problema, ¿no? La parte sencilla pero conceptual. Sigo con el B. Acá está el enunciado. Ahora, en definitiva, lo que nos piden es hacer la cuenta, ¿no? Calcule analíticamente el campo eléctrico a la salida del polarizador y de la lámina. Indique claramente el estado de polarización del campo en cada caso. Haga todos los esquemas que considere necesarios. Antes de hacer la cuenta, yo pregunto. Sabemos que el polarizador sale lineal. Eso ya me lo dijeron. Supongamos que estamos incidiendo con lambda 1. Sabemos que para lambda 1 la lámina es de cuarto de onda. Entonces, con todo lo que les conté recién, si incido lineal y pongo una lámina de cuarto de onda. La lámina de cuarto de onda, ¿qué desfasaje me agregaba? ¿Están ahí? Pi sobre 2. Sí, vamos arriba de nuevo. Lámina de cuarto de onda me agrega un desfasaje de pi sobre 2. Estás un poco perdido. ¿Dónde te perdiste, Manuel? Acá.
En un caso lo que planteamos es, queremos saber cuál es el espesor de la lámina. Sabemos cuál es el desfasaje que queremos que tenga, entonces encontramos el espesor. Despejamos con la longitud de onda y los índices de refracción. Y en el otro caso, sabemos cuál es el espesor de la lámina y queremos saber qué tipo de lámina es para esa longitud de onda. Entonces despejamos el desfasaje. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta de ahora era, vayamos al dibujito de acá. Sabemos que el polarizador sale linealmente polarizada. Y en el caso de lambda 1, va a pasar por una lámina de cuarto de onda. Ya sabemos qué es lo que hace una lámina de cuarto de onda. Agrega un desfasaje de pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ese desfasaje de pi sobre 2 lo que hace es agregar un i. ¿No? Entonces, si yo incidía con una onda linealmente polarizada, ¿cómo va a salir después de la lámina? Si es de cuarto de onda. Voy a agregarle un i a una de las dos componentes. O sea, la matriz ya saben cuál usar. Claro, va a salir elíptica. Sí, ya de antemano sabemos que va a salir elíptica. ¿Sí? ¿Entienden todos por qué va a salir elíptica? Recuerden cómo era la forma general de las ondas elípticamente polarizadas. Había una diferencia de I en cada componente. Y eso es lo que me está justamente agregando la lámina retardadora cuando incide lineal. Bien, hagamos la cuenta y chequeemos que efectivamente pasa lo que creemos que va a pasar. La cuenta se pone un poquito más engorrosa porque tenemos que rotar, ¿sí? Pero bueno, al menos ya sabemos el final de la historia. Entonces, vamos a hacer la cuenta con lujo de detalles. Tenemos un orden de incidente que no nos dicen qué polarización tiene, así que como no nos dicen nada, no podemos suponer nada, ponemos un E a la I epsilon en general, ¿sí? Entonces, hay que ser ordenados. Primero pasa por el polarizador. Ya sabemos cómo trabajar con polarizadores. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir el campo incidente en ejes del polarizador. El enunciado nos dice que el X del polarizador forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Así que, no quiero tapar. ¿Qué tenemos que hacer? Este campo incidente está en ejes XY, ¿no? En los ordinarios. Esto es medio repaso de la clase pasada. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, multiplicamos, rotamos el campo y seleccionamos la componente que pasa. Muy bien. Entonces, esta cuenta es exactamente igual a una de las que está en la clase pasada, así que nada, las cuentas que aparecen son siempre las mismas, eso es lo que les quería mostrar. Entonces, la matriz de rotación, el campo incidente en ejes del polarizador va a ser la matriz de rotación en el ángulo que corresponde, en 30 grados, por el campo incidente en ejes XY. Bueno, Gastón, a eso déjame... Va a depender de cómo siga el ejercicio. ¿Sí? O sea, vos lo que tenés que hacer es escribir el campo que tengas en ejes de la lámina. Una vez que pase por el polarizador. ¿Sí? Ahora, es la misma idea de lo que pasó el otro día, que teníamos dos polarizadores. ¿Te acordás? Que yo no volví a los ejes originales y después volví a rotar todo. Simplemente me quedé en los ejes que estaba y lo roté un poco menos. ¿Sí? Pero de nuevo, va a depender del problema. Entonces, estábamos acá. Rotamos el campo incidente. Rotamos el campo incidente y nos queda que este es el campo incidente rotado. ¿Sí? Repito, esta cuenta es igual a la de la vez pasada.
Después, ¿cómo va a ser el campo de la salida del polarizador? Bueno, selecciona la componente que es paralela a su eje. Su eje era el eje X del polarizador. El eje Y, recuerden que me lo invento simplemente para poder escribir una matriz de 2×2. Esto generó varias dudas el otro día. La componente X del polarizador es la paralela, la que va a sobrevivir, digamos. Entonces el campo de la salida va a ser esta matriz de acá, que es la misma que el otro día, por el campo incidente en ejes del polarizador. Hacemos el producto y lo que obtenemos es esta onda de la salida acá. ¿Sí? Acá lo escribo en forma vectorial en vez de matricial. El campo de la salida es X coseno de alfa, y seno de alfa, a la y epsilon. Este epsilon me queda, todo en ejes del polarizador. ¿Sí? Y fíjense que, independientemente de quién sea epsilon, esto es lineal. Todos ven que esto es linealmente polarizado independientemente de quién sea la polarización inicial que tenía, que está dada por este epsilon, la polarización inicial. O sea, imagínense que epsilon era pi sobre 2. Me va a quedar un i, ¿no? El campo de salida me va a quedar x coseno de alfa más i e i seno de alfa a la i caseta menos omega t en x del polarizador. ¿Ese i me molesta? Charam, charam. Eso generó varias dudas en otros cuatrimestres. No creo. La pregunta era, imagínense que yo acá escribí el campo de la salida en general. Nunca aclaré cuál era la polarización incidente. Imagínense que la polarización incidente era tal que este e a la i epsilon es igual a i, o sea que epsilon es pi sobre 2, o sea que era elíptica. Entonces, el campo de la salida del polarizador me va a quedar x coseno de alfa más i e i seno de alfa e a la i caseta menos omega t en x del polarizador. ¿Esa onda está igualmente linealmente polarizada? Bien, perfecto, lo que dice Marco, ¿sí? Lo que tienen que ver para saber la polarización es el desfasaje entre las dos componentes, ¿sí? Si hay una única componente, por más que yo tenga un i en la amplitud, o sea, por más que la amplitud sea compleja, no me cambia absolutamente nada el estado de polarización. O sea, la amplitud puede ser compleja. Fíjense que después eso no importa además, porque la intensidad, que es lo que medimos, es el módulo cuadrado. Cuando hacíamos las cuentas la clase pasada tomábamos una onda no polarizada, entonces es lo mismo decir que no sabemos. Sí, o sea, en realidad la no polarizada tiene... ¿Te referís a la luz natural? ¿Con no polarizado? O sea, la luz natural cambia de polarización todo el tiempo. Entonces decimos que es no polarizado. En general, para la luz natural, este epsilon depende del tiempo. Que yo no sepa cuál es la polarización inicial, este epsilon no depende del tiempo. Está fijo. Sé que tiene alguna, no sé cuál, pero tiene alguna. En las cuentas les da igual, sí, porque el polarizador siempre va a pasar lineal. Bueno, si querés después lo consultas. Bueno, entonces, a la salida del polarizador siempre será lineal independientemente de cómo haya yo incidido, ¿sí? Ahora, tenemos que pasar por la lámina. Déjenme volver al enunciado. Acá. Fíjense que de la lámina la información que me da es que el eje Y coincide con el eje rápido de la lámina. ¿Sí? Lo que yo les dije
que a veces podrían llamarse rápido, lento o ordinario, extraordinario, es esto de acá. En general, la lámina retardadora vamos a decir que retrasa en el eje lento. ¿Sí? Entonces, si retrasa en el eje lento, va a desfasar, perdón, en el eje Y, en el eje X. Si el eje Y es el eje rápido, el desfasaje va a estar en el eje X. ¿Todos ven eso? Bien, recuerden este tipo de cosas cuando lean los enunciados. No, ok, es simplemente una cuestión de nombres, Agustín. Las láminas retardadoras en general decimos que retrasan o agregan desfasaje en el eje lento. O en el eje extraordinario. Sí, son dos nombres que se suelen dar a las láminas. Bueno, nos dicen cuál es el rápido. El que no es el lento es el rápido. Son ortogonales los ejes, ¿no? O sea, si me dicen que el eje rápido coincide con el eje Y, el eje lento coincide con el eje X. Es el dibujito. Sí, exactamente. Es el dibujito. Son ortogonales. O sea, tenés que generarte todo el espacio con esos dos ejes. Bien, entonces, volvemos a la lámina. Acá, sí, tenés razón, pero sí, siempre cuando pero tenés razón, pero son ortogonales en general. O sea, tenés dos direcciones perpendiculares donde tenés los dos índices de refracción distintos. Entonces, es lo que les escribo acá, el eje rápido coincide con el eje Y, en general tomamos el desfasaje de la lámina en el eje lento. Entonces agregamos el desfasaje en X. Y de esto nos vamos a tener que preocupar cuando escribamos la matriz de la lámina. ¿Sí? ¿En qué eje está el desfasaje? Tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces, primero, si, esto no quiero tapar. Si yo sé que los ejes de la lámina, antes de hacer la discusión de rápido y lento, coincidían con los ejes X e Y. El campo a la salida me salió en ejes del polarizador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir el campo en ejes de la lámina. ¿Y cómo hago eso? Rotarlas. Bien, ¿cómo tengo que rotarlo? Al revés. Bien, o sea, tengo que volver al original. O sea, tengo que rotar en menos alfa, en definitiva, ¿no? Si antes había rotado en alfa, para volver al original, roto en menos alfa. Bien, perfecto. Entonces, roto en menos alfa y lo llamo campo incidente prima, que es el campo incidente en ejes de la lámina, pero, ojo, es el campo que sale del polarizador, que para la lámina es incidente. ¿Sí? Acá creo que la notación depende de las comodidades de cada uno, porque el campo incidente para una es el que sale del otro, etc. Si el eje lento, no, siempre vas a rotar en 30 grados, lo que depende, en menos 30 grados, lo que depende es cómo escribas la matriz, a qué componente le agregues el desfasaje. ¿Sí, Gastón? O sea, yo quiero escribir el campo en ejes de la lámina. Yo sé que agrega el desfasaje en una de sus dos componentes. No importa cuál al principio. Pero escribirlo en ejes de la lámina, si lo tenía rotado 30 grados respecto a la lámina, es volver 30 grados para atrás. Una vez que tenga escrito en ejes de la lámina, voy a ver a cuál le agrega el desfasaje de la lámina. Tal vez cuando hagamos la cuenta quede un poco más claro. ¿Sigo o te hace mucho ruido?
Es así para mandar aquí otra lámina. Sí, totalmente. O sea, imagínate que si tuvieras una lámina, no sé, orientada a 50 grados respecto de los ejes originales. Ponele, tenés que rotar de otra forma. No hace falta que vuelvas al original. O sea, imagínate si tenés una lámina rotada 50 grados respecto de los originales, en la misma dirección que tenías la otra. Que tenías el polarizador, digo. Podés, como hicimos en la clase pasada, optar por volver al original y rotar 50 grados, o quedarte en los ejes que estás y rotar 20 grados. Es lo mismo. Mientras vos lo escribas en los ejes que corresponden, rotalo como más cómodo te sea. Ok. Entonces, en este caso, díganme si les confunde la notación. El campo de salida del polarizador es este que escribimos acá, en ejes del polarizador. Por eso tiene el supra P. Y lo llamo campo incidente prima, porque no es el campo incidente, es otro campo incidente, pero que en realidad es el que sale del polarizador que incide en la lámina. ¿Sí? Y este no tiene ningún supra P ni nada porque está en ejes X, Y. Entonces, esta es la parte que tienen que ser súper cuidadosos con los ejercicios de polarización. No son complicados, pero son molestos en algunas cosas. Entonces, el campo incidente para la lámina, en ejes de la lámina, va a ser rotar en menos alfa el campo que salió del polarizador. ¿Sí? O sea, venimos acá, la matriz de rotación menos alfa, que es la misma, recuerden, pero cambiamos de signo a la parte de los senos son pares. El campo que teníamos a la salida del polarizador, que era este de acá, y bueno, nos queda coseno cuadrado x más EI coseno seno. Bueno, nos queda una cosa medio horrorosa que lo defino como EX' e Y', porque podemos. ¿Sí? Estas cosas las recomiendo mucho en este tipo de problemas. Bien. Acá de nuevo se ve que es linealmente polarizada, sea como sea el eje el sistema de ejes que estoy decidiendo escribir mi campo. ¿Sí? Bien, entonces, ahora que tenemos nuestra onda linealmente polarizada, escrita en ejes de la lámina, o sea, en ejes X, Y, tenemos que ver cómo es el campo de salida de la lámina. El campo de salida de la lámina va a estar dado por las matrices que definimos antes, pero recuerden, ¿dónde está el desfasaje? Ahora sí, el desfasaje estaba en X, ¿sí? En el eje lento de la lámina. Entonces, ¿qué va a pasar? Antes tenía 1, 0, 0i, y ahora tengo i, 0, 0, 1. Exactamente. ¿Sí? Por eso, el único cuidado que tienen que tener es ver dónde agrega el desfasaje la lámina. ¿Sí? Por eso no quería que digan, listo, esas son las matrices para siempre de las láminas, listo, trabajo con esto para toda la vida. No, ojo, depende dónde sea el desfasaje. O sea, para el estado de polarización es el mismo en realidad, ¿no? Porque lo que quieren ver es que tengan una diferencia global de fase de I o la que sea. ¿Sí? Pero para hacer las cosas bien, porque lo tomamos pi sobre 2, ¿sí? Lo único que te va a cambiar es el sentido de giro al final. Ok. Con esto también quiero insistir. O sea, si yo tomaba que el desfasaje era en el otro eje, bueno, me iba a quedar la I en el eje I. ¿Sí? El estado de polarización es el mismo. ¿Sí? Pero bueno, la lámina en general decimos que la diferencia de fase la agrega en el eje lento. Nada más, son formalidades. Bueno, entonces, el campo al final es la matriz de cuarto de onda por el campo incidente en los ejes que corresponden.
o sea, me agrega una y en el eje X, en este caso. ¿Sí? Si lo escribimos en forma vectorial, bueno, acá escribo quiénes eran EX' y EY', pero anecdótico. El campo final va a ser Y por una amplitud en X más una amplitud en Y, o sea que está elípticamente polarizada. ¿Sí? ¿Todos ven que es elípticamente polarizada? Bien, buenísimo. O sea, pasó lo que nosotros creíamos que tenía que pasar. Ahora, recuerden que si, por la Y nomás, claro, sí, por la diferencia de fase entre las dos componentes. Recuerden que si incidíamos con la otra longitud de onda, lambda 2, la lámina no funcionaba como lámina de cuarto de onda, sino que funcionaba como lámina de media onda. Y la lámina de media onda agregaba un desfasaje en más menos pi. ¿Y cómo era la matriz si el desfasaje era de más menos pi? Bien, claro, bueno, el desfasaje acá me pareció un -1 en vez de una i, que era la i pi. Y a la salida, si acá en vez de una i agrego un -1, va a ser una onda linealmente polarizada, como dice Camila. ¿Sí? Bueno, lo había dejado de tarea, pero se lo respondí. Bien. Y el inciso C quiero que lo charlemos. Las cuentas se las voy a dejar a ustedes para que practiquen un poco todo este tipo de cuentas. Y se los dejé de tarea con carita contenta también, para que les dé ternura y lo hagan. Bien. Entonces, el inciso C nos dice, si finalmente se coloca un analizador, que es un polarizador, a la salida de todo este dispositivo, y se lo hace rotar, ¿verá algún ángulo con intensidad nula? ¿Observará alguna intensidad máxima para algún ángulo? Justifique. O sea, la cuenta que les voy a dejar a ustedes es agreguen otro polarizador, hagan la cuenta de intensidad y vean cómo les queda. Pero me gustaría discutir lo que propone el problema. Entonces, ¿veremos algún ángulo de intensidad nula? ¿Por qué no? A 90 grados de la onda, bien, perfecto. O sea, recuerden, la lámina no le hace nada a la intensidad, ¿sí? Lo único que me cambia es el estado de polarización, pero la intensidad después de la lámina es exactamente la misma. El único que me está afectando la intensidad es el polarizador, ¿sí? Entonces, recuerden lo que decía la ley de Malus y lo que hacíamos jugando con, lo que hacía Milton jugando con los polarizadores de su pantallita que tenía en el bolsillo de la campera. Los rotaba, ¿no? Los rotaba y cuando estaban con sus ejes ortogonales, la intensidad era nula. Entonces, si la lámina no me está afectando absolutamente nada a la intensidad, los ejes de la lámina no me importan, ¿sí? No entiendo, ¿cuándo es ortogonal la proyección elíptica? No entiendo la pregunta, Agustín. O sea, la polarización es elíptica depende independientemente de los ejes. Más allá del estado de polarización final. Más allá de la lámina. ¿Sí? Recuerden que si estamos midiendo intensidad, la lámina no me afecta. O sea, lo vamos a calcular después de la lámina porque el campo a la salida tiene determinada amplitud, etc. Si nos va a quedar...
una cosa distinta. O sea, la intensidad la vamos a medir al final con el campo al final. Claro, bueno, y agregando el segundo polarizador, lo que hacemos es tener justamente tener esa segunda polarización para que después, con algún ángulo en particular, pueda ser nula la intensidad de salida. Ahora, lo que yo digo es, si si la lámina no me afecta la intensidad, los ejes de la lámina no me van a afectar absolutamente nada, que estén rotados o no respecto del campo incidente. En este caso no están rotados, pero no importa. Lo que me afecta a la intensidad es el polarizador. Entonces, si yo coloco al final de todo el dispositivo, después de la lámina, un polarizador perpendicular al primero, ¿qué va a pasar? Yo me tiro lo que dijo Manuel. Lo que dijo Manuel... Bien, perfecto. Lo que dijo Manuel es lo correcto. Te estás tirando para el lado correcto. Sí, recuerden que siempre que tenga dos polarizadores ubicados de forma ortogonal, la intensidad de la salida va a ser nula. Claro, sí, ponele. O sea, 90 grados con respecto al primer polarizador que está corrido 30 grados. Sí. Independiente de la lámina, porque la lámina no me afecta a la intensidad. La lámina lo que me cambia es el estado de polarización de salida. La intensidad es la misma antes y después de la lámina. El 120 sale porque, claro, por 30 más 90, ¿no? Porque si están midiendo desde los ejes X e Y, el polarizador estaba a 30 grados, entonces va a tener que estar así. Hagan la cuenta igual, o sea, escriban un polarizador, pongan un polarizador acá, pónganle un eje de orientación arbitrario, beta, cualquiera, calculen cómo es el campo de la salida del polarizador y calculen la intensidad de ese campo haciendo el campo por el campo conjugado. Al desfasar con la lámina no tendría alguna componente en la dirección ortogonal al plano. No sé si entiendo la pregunta, Manuel. O sea, la lámina lo único que te hace es agregarte un desfasaje. No perdés nada del campo, ¿sí? O sea, la diferencia está en que el polarizador te mata una parte, no te deja pasar una parte. A la salida de la lámina, la intensidad de campo que pasa es la misma que tenías antes. O sea, no te mata ninguna, no te selecciona ninguna componente. Entonces, al no seleccionar ninguna componente, la intensidad es la misma. Más allá de los ejes en los que lo estás escribiendo. O sea, la intensidad no va a cambiar en qué ejes yo estoy escribiendo el campo. Ok. Bien, entonces, yo estoy pensando más en cómo... Agustín, sí, para calcular la intensidad haces E por E conjugado. Y si estás calculando la salida de la lámina, tendrás la intensidad de salida de la lámina. Si pusiste un segundo polarizador, tendrás que hacerlo pasar por el polarizador y calcular E por E conjugado a la salida del polarizador.
Manuel, yo estoy pensando más en cómo se reparte la intensidad. Es que no sé si termino de entender la pregunta. Te súper propongo a que hagas la cuenta, porque probablemente te quede más claro. Agustín, ¿eso tiene que ver lo mismo que jugar al campo a la salida del primer profesor? Claro, sí, Agustín. O sea, el campo en definitiva que tenés es el mismo. Lo que hice fue darle una diferencia de fases, nada más. El polarizador te selecciona una parte, por eso te cambia la intensidad. La lámina no. La lámina te deja pasar todo el mismo campo que vos tenías antes, agregándote un desfasaje, nada más. Bien, la misma, o sea, así como tienen que pensar, si vamos a ver algún ángulo de intensidad nula, ¿cuál va a ser? Y si vamos a ver algún ángulo de intensidad máxima, ¿y cuál va a ser? ¿Sí? Esa es la tarea que les dejo. Y esperen que dejo de compartir acá, que tengo un videito. Stop share. Tengo un videito de un material birrefringente, que los materiales birrefringentes son estas cosas que tienen un índice de refracción distinto en cada eje. Acá. Acá. Esto es se llama calcita. Yo creo que lo deben haber discutido con Ricardo. Esperen que perdí el chat. Se llama calcita, es un mineral, un cristal, que tiene justamente dos índices de refracción distintos. Y vamos a ver cómo lo vemos nosotros, ¿sí? ¿Ven que vemos dos puntos diferentes? Bien, sí, esa es la idea de la lámina, ¿sí? Para que se entienda... Ah, perdón, seguí No, el sí, video. sí, sí. No, sí, sí. La calcita hay que cortarla de determinada manera. Fíjense que el corte no es caprichoso, sino que hay que cortarla de determinada manera para que los índices se vean, ¿sí? Porque hay algo llamado eje óptico de los materiales birrefringentes, que, hay que justamente cortarlo perpendicular, en este caso el eje óptico, para que se vean los dos índices. Bien, buenísimo. Ahí se ve bien qué está pasando en cada eje, ¿sí? Vemos desfasadas las dos direcciones. Y ahora lo que hace, me pareció que estaba bueno, es seleccionar una de las componentes con un polarizador. Fíjense. Está buenísimo. Bueno, nada, eso es Ahora la pregunta que les dejo es, ¿por qué? ¿Por qué con el polarizador cuando lo rotan pasa eso? Bien, y eso es algo que les quería preguntar yo también. Así que tienen un montón de tarea. Más tareas. ¿Por qué? Bien, ¿alguna pregunta de la clase de hoy, de las láminas? Hoy terminamos polarización. O sea, pueden hacer toda la vida 4. Porque es mágico. Sí, la clase Sí. que viene empezamos interferencia.
Bien, quedó todo claro, súper claro. Hay un montón de dudas, no se entendió nada. Feedback. Chicos, de la guía de polarización hay muchos ejercicios que son muy rápidos, ¿sí? Pero no por eso dejen de hacerlos, porque son conceptualmente muy importantes. No entendí la de la convención, Facundo. ¿Por convención se hace coincidir el eje E con el eje X? Eso depende de la lámina. Depende de cómo la tengas ubicada. Claro, vos podés tener los ejes en cualquier dirección respecto a tu sistema óptico completo. Por eso es tan importante las matrices de rotación. O sea, depende de cómo tenga armado mi dispositivo. Puedo tener mi lámina rotada respecto del eje X o no. No la puedo hacer coincidir. Es que no siempre es necesario, depende de lo que quieras hacer o cómo tengas tu dispositivo o si agregas otra cosa después, o sea, depende de lo que estés haciendo. Volviendo a los ejercicios de la guía, les decía que son muchos muy cortos y muchos muy, que no se los olviden de hacer igual, aunque sean cortos. Y va a ser muy importante algunas consultas, cuando empiecen a consultar acá en las clases y demás, así que estén bien atentos a las preguntas en el foro, las respuestas, porque ahí claramente no podemos abordar todo para que ustedes tengan infinitos elementos, si no haríamos toda la guía nosotros. Sí, hay cosas que claramente no dije. Claro, entonces hay cosas que las vamos a discutir en los principios de cada clase, por ejemplo, no sé, cómo distingo, muchas preguntas es, ¿cómo distingo una circular de una natural? ¿Cómo distingo? Bueno, todas esas preguntas que aparecen en la guía, hay que pensarlas y va a ser muy importante discutirlas. ¿Qué preguntas, Agustín? Yo no tengo problema. Espérame que busco la guía. Está Ricardo de visita, parece. Me mandó algo de la calcita. En general la calcita la mostrábamos en la clase. Pero bueno, como no la mostramos... ¿Tenés la guía por ahí, Pau? Porque yo... Sí, ahí estaba abriéndola. Acá. Sí. El 1. Esto es lo que expliqué al principio, al principio de la clase pasada, de estados de polarización. O sea, cómo escribir una onda lineal, circular, elíptica, bla, bla. Es es simplemente componente en X, componente en Y. Que se propaga en Z. Lo mismo que escribí yo. Genial. El 2D. Escribe la expresión de una onda elípticamente polarizada en sentido antihorario.
Ok. Acá creo que lo único que tenés que tener en cuenta es que en general, viste que yo escribí KZ menos omega T, porque la dirección de propagación era Z. Bueno, acá te dicen que la dirección de propagación es X. Así que la amplitud la vas a tener que escribir en Y y en Z. No, fíjate que en el primero se propaga en el eje Z. Es simplemente cómo escribís la parte de K por algo menos omega T y cómo escribís la amplitud. Acordate que comentamos que el campo eléctrico, el magnético y la dirección de propagación forman una terna derecha, o una terna directa. Entonces, si estás usando el campo eléctrico, tenés que ponerlo para que se propague, que en el plano ese. Sí, salvo que acá no te dicen nada sobre los ejes de elipse. Sí. El 3. Sí. Bien. Tenés que llegar a una polarización en general. O sea, tenés que ver que podés escribir cualquier cosa como suma de una circular derecha y una circular izquierda. Y cualquier cosa ya sabes cómo escribirlo. Cualquier cosa es E a la y epsilon en general. Dale, sí. Si no me equivoco, ese ejercicio tenía la idea o el secreto de que no necesariamente las dos circulares son iguales en amplitud entre sí. Claro, sí, dos circulares distintas. Dos circulares que no necesariamente tienen el mismo esfero. Claro. Bien. El 5. Dos Sí, plano polarizadas, linealmente polarizadas, sí. el 6 lo hicimos en clase, sí. Sí. Siempre es E por el conjugado, claro. Sí.
¿Pensar otra pregunta? En el 9 solo hay que multiplicar con el coseno cuadrado del ángulo Sí, de sí, es así de simple. Sí. Por eso decimos que hay muchos ejercicios que son ridículamente sencillos, pero conceptualmente importantes. Sí. A la Ujú. salida de un polarizador, sí. Claro. Sí, exactamente. Donde aclaro para los demás, esos corchetes que está escribiendo es el promedio temporal. No, un periodo cualquiera, suficientemente largo, como para que no te afecten esos cambios rápidos de polarización. No te importa igual bien, no te importa en la cuenta al final del día quién es ese periodo. Podés tomar 2pi en el caso en que en vez de pensar en periodos temporales, pienses en fases. Entonces integrás entre todas las fases posibles. Claro. O sea, una cosa es un cambio de variable. Si pensás que tita es tita de t, o integras directamente en fases. Y vos tenés una exponencial, ¿no? Ok. En realidad lo que depende del tiempo es el epsilon. Claro. Los casilleros por atrás. El epsilon es ese epsilon genérico que escribía Paulina durante toda la clase de hoy, que fue arrastrando. Cuando vos tenés una luz natural, es un epsilon que varía con el tiempo cada 10 a la menos 8 segundos. Entonces, esa es la integral, esa es la parte donde vos tenés que proponer que ese epsilon va entre 0 y 2pi. Para que vaya entre 0 y 2pi, lo que haces es esperar el suficiente tiempo para que eso suceda, y tomar la suficiente cantidad de fases. Por eso te dice que el periodo es lo suficientemente largo para que eso suceda. Bueno, entonces directamente ahí cuando integrás, te va a dar que el coseno cuadrado, integrado en el tiempo, ya sabes que te da un medio, en un periodo. No, eso no es por el Robert Lautaro, es porque dijimos que la lámina esa, como está ubicada, retardaba en el eje X. Es por la misma razón que en la de la otra longitud de onda tenés el I001. O sea, la cuenta que tenés que hacer, si querés más que el coseno cuadrado, te va a aparecer. O sea, eso lo dije para relacionarlo con la ley de Malus, que ahí se veía directo.
pero la cuenta posta que tenés que hacer es E por E conjugado. Ahí te va a quedar todo el tiempo un epsilon que depende de t. Y ahí se le integra en un periodo. Dale. Y el 11, sí. Ok, primero incidí sobre el primer polarizador con una circular. ¿Cómo sale? La pregunta que tenés que hacer es cómo sale cómo es la intensidad de la salida de un polarizador cuando incidís con una circular. Escribite en general esa misma cuenta de siempre con un campo que sea circularmente polarizado. Las cuentas las trabajás con los campos, ¿no? Si la intensidad la calculás cuando terminás. Acordate que una circular siempre la podés escribir como dos lineales, como descomponerla, digamos, en dos ejes, con el desfasaje que corresponda. En particular, podrías elegir descomponerla en los ejes del primer polarizador, por ejemplo. Claro. Porque eso es una de las partes más simpáticas de esta guía. A veces uno puede elegir cómo poner los ejes o el polarizador o lo que corresponda para minimizar las cuentas. Digo, a ver si puedo annotate. Acá. Tenés tu circular. ¿Sí? En algún sentido. No importa. Pero esta circular, si yo la escribo en estos ejes o la escribo en estos ejes. Ay, no. Ahí está. No va a cambiar mucho, ¿no? Bien, entonces la circular la podés escribir directamente en los ejes del primer polarizador. Tenés como una simetría ahí que te va a ayudar bastante. ¿Por qué esto me sigue dibujando? Ah, está Porque Luca que está dibujando yo. dibujando. Estoy dibujando yo. No entendía. Si el primer polarizador está así y vos tenés la circular, eso no, tenés la circular acá, ¿qué te conviene hacer? Escribir la circular en donde elijo los ejes coincidente con el polarizador. Entonces es mucho más fácil la cuenta. Obviamente que si elegís cualquier otra y rotás, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Podrías elegir cualquier par de ejes.
Bueno, entonces, ¿te animás a intuitivamente decir qué intensidad voy a tener acá? ¿O alguno que se anime a decir? Claro. Exactamente. A la salida voy a tener I0 sobre 2. Y otro polarizador irá a 45. Y ahí siguen ustedes. Es fundamental hacer los dibujitos, diría yo. Ayudan muchísimo a visualizar. Sí. Bueno, dejo de compartir acá. No, voy a mandarles un mail, Manuel. No, Marco, claramente. Si es elíptica, no es la mitad. Tenés que saber cuál es la relación entre... ¿Cómo se llama esto? Entre el Las eje amplitudes. mayor y el eje menor. Las semiejes. ¿Te acuerdas? Dejo Y de además, grabar. ahí también va a depender